Buenas noches, valientes, o quizás futuros testigos. Antes de sumergirnos en la oscuridad, un pequeño ejercicio de supervivencia. Dejen un comentario con la ciudad desde donde nos escuchan y al lado, nombren el objeto más cercano a ustedes ahora mismo. ¿Una lámpara? ¿Una taza? ¿El celular de un amigo? Piensen bien, porque esa podría ser su única defensa si la historia de esta noche decide visitarlos. Y mientras piensan en su arma improvisada, hagan algo que sí les dará una ventaja real. Suscríbanse. No es solo un clic, es unirse a la vigilia. Es la garantía de que siempre habrá alguien aquí para compartir el siguiente relato que te haga dudar si estás realmente solo. Necesitamos a todos los testigos posibles. ¿Listos? ¿Armas a la mano? Perfecto. Empecemos. Historia 1. A ver, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, noches sin dormir, y es que necesito contarlo, sacarlo de alguna manera, antes de que me vuelva loco. No es la típica historia de fantasmas para asustar niños, esto fue real, joder. Tan real que todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Trabajaba de guardia de seguridad en un hospital abandonado aquí en la Ciudad de México. De esos mastodontes viejos que se quedaron a medias o que clausuraron por alguna razón y que ahora son solo un armatoste de concreto y vidrios rotos. Mi turno era el de la noche, de 10 a 6 de la mañana. Monótono, aburrido la mayor parte del tiempo. Solo rondas y revisar que ningún indigente se metiera o que algún chamaco no fuera a grafitear. La paga no era la mejor, pero era algo, ¿sabes? El hospital se llamaba... Bueno, no creo que importe el nombre. Llevaba años cerrado. Los primeros días, todo normal. Crujidos, ruidos de rata, ventanas que se abrían con el viento, lo usual en un edificio viejo. Había una leyenda, o más bien un comentario general entre los pocos guardias que nos rotábamos ahí. Nunca subir al 5.º piso. Siempre decían, al 5.º ni te asomes, morro. Ahí se quedan las cosas, con una especie de tono de broma, pero con algo en la mirada que te hacía pensar. Obviamente al principio, pensé que era puro cuento para novatos, para ver si me asustaba, pero no. Una noche, hará como una semana, el aburrimiento me estaba matando. Ya había dado mis vueltas habituales por los 3 primeros pisos, había revisado la barda, todo en orden. El edificio era oscuro. La luz de mi linterna apenas rompía las sombras que se acumulaban en los pasillos infinitos. Olía a polvo, a humedad, a óxido, a ese olor rancio que tienen las cosas muertas. Era un olor que se te metía en la ropa, en la piel. Los primeros 4 pisos eran un desastre. Escombros, telarañas por todos lados, muebles volteados, expedientes tirados y mojados, equipos médicos arrumbados y rotos. Un caos total. Era la imagen clásica de un hospital en ruinas. Esa noche, no sé por qué, me dio por desobedecer. Una mezcla de curiosidad estúpida y el deseo de romper la monotonía. Me dije, total, ¿qué puede pasar? Si es un chiste, me voy a reír de estos cabrones. La escalera que llevaba al 5.º piso era aún más oscura. Los escalones parecían más estrechos. Subía despacio, la luz de mi linterna rebotando en las paredes llenas de moho. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, pero lo atribuí a la subida y a la adrenalina de hacer algo prohibido. Cuando llegué al rellano del 5.º piso, la primera cosa que me golpeó no fue un sonido, sino la ausencia de algo. No había polvo, lo juro, lo sé. Escalones estaban limpios. Las paredes sin grafitis, sin el moho de los pisos de abajo. Era como si hubiera cruzado una barrera invisible. El aire se sentía diferente, no tan pesado, no tan rancio. Había un olor muy tenue, como a desinfectante, a cloro recién puesto, pero muy, muy sutil. Me quedé quieto un momento, con la linterna en alto. El pasillo se extendía, reluciente bajo mi haz de luz. El piso de linóleo, que abajo estaba roto y levantado, aquí estaba impecable, como si acabaran de pulirlo. Las puertas de las habitaciones, en lugar de estar abiertas y colgando de una bisagra, estaban todas cerradas. No había telarañas, no había escombros. Era como si el tiempo no hubiera pasado por este piso. Era irreal. Empezó el escalofrío, ese que te sube por la espalda y te eriza el vello de los brazos.
Una sensación de que algo no estaba bien, de que había cruzado una línea. Mi respiración se volvió un poco más superficial. Caminé por el pasillo, despacio, con el seguro de mi linterna apretado con fuerza. Mis botas, que siempre hacían eco al caminar, aquí apenas hacían ruido, como si el piso absorbiera el sonido. Miré por las ventanillas de las puertas. Algunas eran consultorios, otras habitaciones de pacientes, todas ordenadas, con las camas hechas, los sillones limpios, como si el hospital fuera a abrir mañana por la mañana. Mientras avanzaba, un sonido muy sutil empezó a colarse en el silencio. Al principio pensé que era el viento, o mi propia imaginación, pero luego se hizo más claro. Un zumbido, un murmullo constante, rítmico, como el de una máquina funcionando. No era fuerte, pero era inconfundible. Venía del fondo del pasillo. Mi curiosidad, estúpida y maligna, me arrastró hacia el sonido. Cada paso era una lucha interna. Una parte de mí gritaba que me diera la vuelta y saliera corriendo de ahí. Otra, la más fuerte en ese momento, me empujaba a saber qué diablos estaba pasando. El zumbido se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la última habitación del pasillo. La puerta de esa habitación estaba entreabierta, apenas una rendija. La luz que escapaba de ella no era la de mi linterna, era una luz propia, artificial, blanca y fría. Me pegué a la pared, el corazón martilleándome en las costillas, con la linterna apagada. Asomé la cabeza, apenas un ojo por la rendija. Lo que vi me dejó helado. La habitación era una sala de operaciones o una sala de cuidados intensivos. No estoy seguro, pero estaba impecable. De un blanco cegador. Había máquinas, varias, luces parpadeando, monitores con gráficos que subían y bajaban, brazos robóticos o algo parecido que se movían con una precisión hipnótica, y todas estaban funcionando, solas. No había nadie. El zumbido, ahora dentro de la habitación, era un coro de motores eléctricos y compresores. El aire acondicionado funcionaba. Todo estaba pulcro, brillante. Era como entrar a una cápsula del tiempo, pero una que estaba viva. Mis ojos recorrieron la habitación, intentando encontrar una explicación, una trampa, una cámara oculta. Nada, solo máquinas, cables y ese silencio ensordecedor que solo se rompía por el murmullo mecánico. En una esquina había un pequeño escritorio de metal. Encima, una bandeja con instrumental quirúrgico, brillando bajo la luz. Y junto a la bandeja, algo que parecía una pila de expedientes. No sé por qué, pero mis pies se movieron solos. Entré. El aire de la habitación era frío, estéril. Cada paso que daba resonaba en el silencio. El zumbido de las máquinas se me metía en los huesos. Me acerqué al escritorio con una lentitud que me desesperaba. Los expedientes estaban pulcros, ordenados, todos iguales. Tomé el de arriba, con las manos temblándome. Era una carpeta marrón, con una etiqueta blanca en la pestaña, y ahí en letras mayúsculas vi mi nombre completo, la fecha de nacimiento, mi dirección actual. El aire se me fue de los pulmones. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué carajos? Susurré, o lo intenté, porque apenas salió un hilo de voz. Mis ojos bajaron al diagnóstico. Estaba en latín, o alguna jerga médica que no entendía, pero debajo había un pronóstico reservado, y una fecha en el futuro cercano, unos meses a partir de ese día. El expediente se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la habitación. El sonido me sacó de mi trance. Levanté la cabeza. Ahí estaba, de pie, junto a la entrada de la habitación. No sé de dónde salió, no lo escuché. Llegar, no lo vi aparecer. Simplemente estaba ahí, una figura alta, vestida con una bata de médico blanca, limpia, impoluta, y no tenía rostro. Donde debería estar la cara, solo había una superficie lisa y blanca, como si la piel se hubiera extendido por encima de los rasgos, borrándolos. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo un óvalo blanco y liso. Era incomprensible. Mis ojos se negaban a procesarlo. Mi corazón dejó de latir. O eso me pareció. La sangre se me heló en las venas. El terror, más puro y absoluto, me invadió.
No era miedo a un fantasma, era miedo a lo imposible, a algo que no debería existir. La figura no se movió, no hizo ningún sonido, solo estaba ahí, en el umbral, y yo sentí, con una certeza espantosa, que me estaba mirando, que me estaba viendo a pesar de no tener ojos. Era una presencia helada, pesada, que me aplastaba contra el suelo. Mis piernas estaban clavadas. No podía gritar, no podía respirar, solo podía mirar esa cosa sin rostro, con mi expediente médico tirado a mis pies y sentir cómo el sudor frío me empapaba la espalda. Quería huir, pero mi cuerpo no respondía. No sé cuánto tiempo pasó. Fueron segundos, pero se sintieron como una eternidad. La figura no se acercó, no movió un dedo. Solo su presencia era suficiente para paralizarme. De repente, como si alguien me hubiera dado un empujón desde dentro, mi cuerpo reaccionó. Un instinto salvaje de supervivencia. Solté un grito ahogado y me di la vuelta, tropezando con mis propios pies. Salí corriendo de esa habitación sin mirar atrás. Corrí por el pasillo inmaculado, sentí el aire frío chocar contra mi cara. Bajé las escaleras de 2 en 2, tropezando, cayéndome, levantándome. No me importaban los golpes, solo quería salir de ahí. El eco de mis pasos resonaba por todo el hospital, como si el edificio entero me persiguiera. No paré hasta que estuve fuera del hospital, en la calle, bajo la escasa luz de los faroles. El aire de la noche, aunque frío, nunca me había parecido tan puro. Respiré hondo, intentando llenar mis pulmones, intentando calmar el temblor incontrolable de mi cuerpo. Me apoyé en un poste, las piernas flaqueando, el corazón a punto de salírseme por la boca. Miré hacia el hospital. Las ventanas del 5.º piso estaban oscuras. Todo el edificio lucía abandonado, muerto, como siempre, como si nada hubiera pasado. Esa noche, no volví a entrar. Llamé a mi supervisor, le dije que me sentía mal, que no podía seguir el turno. Al día siguiente renuncié. No di explicaciones. No podía darlas. ¿Cómo le cuentas a alguien que un hospital abandonado tiene un piso que está funcionando solo y que encontraste tu expediente médico con un diagnóstico y una fecha de muerte y que te vio un doctor sin rostro? Me tomarían por loco. Desde entonces, no he parado de pensar en eso, en mi nombre en ese expediente, en la fecha, en esa cosa blanca y sin cara. A veces por las noches, cierro los ojos y siento su presencia. Veo ese óvalo liso, sin rasgos, y me despierto gritando. No sé qué fue. No sé por qué estaba mi expediente ahí. No sé qué es ese 5.º piso, ni por qué estaba tan limpio, ni por qué esas máquinas estaban funcionando. Y hasta hoy, no tengo ni una sola explicación. Solo el recuerdo de ese terror helado y la certeza de que algo horrible me espera, en algún lugar, en alguna fecha futura que ya está escrita. Historia 2. Miren, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días dándole vueltas, y cada vez que lo pienso, se me revuelve el estómago. Necesito sacarlo, contarlo, porque si no, creo que voy a explotar. No es para asustar a nadie, es más bien un desahogo, una forma de ver si alguien en este foro ha vivido algo ni remotamente parecido, o si de plano ya estoy para el psiquiátrico. Trabajo de operador de cámaras de seguridad en un corporativo aquí en Monterrey, de esos edificios enormes, de vidrio y acero, que de día parecen nidos de colibríes por el ajetreo, pero de noche son una tumba. Mi turno es el de la noche, de 10 p.m. a 6 a.m., siempre solo, en una oficina llena de monitores. La única compañía es el zumbido de las computadoras y el clic del mouse. Al principio, era la onda. Tranquilo, sin jefes molestando, y me pagaban por ver pantallas. Podía ponerme mis audífonos, escuchar música o un podcast, una chamba relajada, cero estrés. Hasta hace un par de semanas. Todo empezó en la madrugada, como a las 3 a.m., que es la hora más muerta. Estaba haciendo mi ronda visual de rutina, pasando por cada piso, cada pasillo, viendo que todo estuviera en orden. Llegas a conocer tan bien los ángulos de las cámaras que sabes cuando algo no cuadra, aunque sea mínimo. Y esa noche, en el piso 17, algo no cuadró. La cámara del pasillo principal, la que apunta hacia los elevadores, mostró algo. Una silueta.
Era como la sombra de una persona, de pie, justo enfrente de las puertas del elevador, en la oscuridad. El piso 17 es de oficinas de alto nivel, casi siempre vacío de noche. Al principio pensé que era un guardia que se había subido por alguna razón, o alguien que se había quedado tarde trabajando, pero la silueta no se movía, ni un centímetro. Se veía estática. Le subí al zoom, pero la iluminación del pasillo es tenue en la noche, y solo distinguía ese contorno oscuro. No pude ver detalles, solo que parecía una figura humana. Le hablé a Mario, el guardia de seguridad que estaba haciendo su ronda a pie en los pisos bajos. Mario, ¿andas por el 17? Veo algo en la cámara del pasillo principal. Escuché su radio crujir. No, jefe, ando por el 5, ¿qué ve? Una silueta, como una persona parada frente a los elevadores. Chécale cuando subas, ¿va? Mario me dijo que sí, que en cuanto terminara el piso 6, se aventaba al 17. Pasaron como 15 minutos, los más largos de esa noche. La silueta seguía ahí, inmóvil. Mario me reportó: jefe, ya estoy en el 17. No veo nada. Está todo oscuro y en orden. Me quedé helado. ¿Cómo? Si estoy viéndola justo ahora. Mario caminó hasta el punto exacto donde yo veía la figura. En mi monitor, vi su linterna iluminar el pasillo, el haz de luz pasando a través de donde yo veía la silueta, como si no hubiera nada. No, Luis, aquí no hay nadie, puro aire. Su voz sonaba un poco impaciente. Estaba acostumbrado a las falsas alarmas, supongo. Me froté los ojos pensando que ya estaba cansado, que la vista me estaba fallando, pero ahí seguía. La maldita silueta en mi monitor no se movió hasta que Mario salió del piso. En cuanto el elevador se cerró, la silueta se desvaneció. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. No le di muchas vueltas esa noche. Pensé que era el cansancio, la sugestión, lo que fuera. Pero al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, la misma cosa. Siempre en el piso 17. Siempre la silueta. Siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Y siempre Mario subía y no encontraba nada. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que llegaba la madrugada. La cosa escaló la semana pasada. Estaba monitoreando el piso 17 de nuevo esperando ver la silueta. Pero esta vez fue diferente. La cámara que apunta a las oficinas individuales del corredor este captó algo. Una de las sillas de las oficinas, esas sillas ejecutivas grandes, se empezó a mover sola. No una vibración, no un temblor. Se arrastró, lentamente, como si alguien se estuviera levantando de ella, pero sin la persona. Se deslizó unos centímetros hacia atrás, y luego, con un chirrido que solo escuchaba en mi cabeza, claro, las cámaras no tienen audio de ambiente, pero yo lo sentí, se volteó de lado, como si alguien la hubiera pateado. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Me levanté de mi silla, me acerqué al monitor, mis manos temblaban. Le marqué a Mario de nuevo. La voz apenas me salía. Mario, piso 17, oficina 3. La silla se está moviendo. Mario ya sonaba exasperado. Luis, ¿otra vez con el piso 17? No hay nadie ahí, te lo juro. Pero la estoy viendo. Se movió sola, Mario, te lo juro por mí. Madre. Esta vez Mario fue más rápido. Subió y me reportó. Luis, la silla está volteada así, pero de seguro el personal de limpieza la dejó así, o se cayó sola. Es una silla grande, ¿sabes? Yo vi la silla volteada en el monitor, justo como él la describía. Pero el movimiento, la forma en que se arrastró y luego se volteó, no fue una caída. Fue intencional. Mi piel se puso de gallina. Le rogué que revisara todas las oficinas del piso 17. Mario lo hizo, resoplando, y me confirmó que no había nadie, ni un alma. Después de eso, la paranoia me empezó a carcomer. Cada sombra, cada reflejo en las pantallas, me parecía que se movía. Me la pasaba revisando el piso 17, obsesionado, y la silueta, por supuesto, seguía apareciendo cada noche a la misma hora, desapareciendo cuando los guardias se acercaban. Pero lo de los elevadores fue lo que me puso al borde. Estaba en la madrugada, como siempre, cuando en una de las pantallas auxiliares que muestran los elevadores, vi cómo las puertas del
Elevador de servicio en el piso 17 se abrieron, solas. Se quedaron abiertas unos segundos y se cerraron. Luego se abrieron de nuevo. Se cerraron, abrían y cerraban, una y otra vez, como si alguien estuviera jugando con el botón. Pero el indicador del peso no marcaba nada, y las cámaras de adentro estaban vacías. Intenté anular el control desde mi panel, pero no respondía. Era como si el sistema estuviera poseído. Las luces fluctuaban en el pasillo del piso 17 en el monitor, parpadeando, suavemente, como si la electricidad no fuera suficiente para algo. El sonido del pitido de las puertas abriéndose y cerrándose, no lo oía, pero lo sentía en mis oídos, en mis huesos, como una vibración. Eso duró como 10 minutos. 10 minutos de puertas abriéndose y cerrándose sin control en un piso vacío. Luego, tan rápido como empezó, se detuvo. Los elevadores volvieron a la normalidad. Yo estaba con la respiración contenida, sudando frío. Justo cuando estaba tratando de calmarme, sucedió. Fue la noche del martes pasado. Estaba, como de costumbre, viendo el monitor del piso 17, la cámara principal, la de los elevadores, la misma donde vi la primera silueta. La pantalla estaba en un ángulo que mostraba el pasillo oscuro y las puertas del elevador. De repente, la cámara hizo un pequeño movimiento, un ajuste imperceptible, como si alguien la hubiera girado apenas unos milímetros. Y entonces lo vi. No era una silueta, no era una sombra, era un rostro, una cara, directamente en la pantalla. Estaba en la oscuridad del pasillo, pero la cámara se enfocó de alguna manera, o tal vez fue mi cerebro el que la resaltó. Era un rostro pálido, casi blanco, con una expresión vacía. Y los ojos, esos ojos eran lo peor. Eran grandes, hundidos y completamente negros, tan oscuros que parecían pequeños agujeros mirando hacia un abismo. No había iris, no había pupila, solo negrura, y me estaba mirando, fijamente, a mí. No sé cuánto tiempo duró, pudo haber sido un segundo o una eternidad, pero la sensación de ser observado por eso, a través de la pantalla, en la soledad de esa oficina, fue lo más aterrador que he sentido en mi vida. El corazón se me subió a la garganta. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies, helándome la sangre. Quise gritar, pero la voz se me quedó atorada. Mis manos se quedaron pegadas al escritorio. Entonces, tan rápido como apareció, el rostro desapareció. No se desvaneció lentamente como la silueta. Simplemente, ya no estaba. La pantalla volvió a mostrar el pasillo vacío y oscuro. Me quedé ahí, petrificado, sin poder moverme. Mis ojos fijos en la pantalla, esperando que volviera, que apareciera otra vez. No sé por cuánto tiempo estuve así. La respiración me costaba, los pulmones me ardían, mis manos temblaban incontrolablemente. Sentía el sudor frío escurriéndome por la frente. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, me levanté de la silla. Los músculos me dolían como si hubiera corrido un maratón. Apagué todos los monitores, todos. El zumbido se detuvo y la oficina se sumió en un silencio abrumador. Saqué mi celular y llamé a Mario, pero no para pedir ayuda, sino para decirle que ya me iba. Le inventé que me sentía mal, que tenía fiebre, necesitaba salir de ahí. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar en el turno de madrugada. Pedí el cambio al horario de día y me lo dieron a regañadientes. No he vuelto a ver nada en las cámaras, ni una silueta, ni una silla moviéndose, ni puertas de elevador abriéndose solas. Nada. El edificio vuelve a ser aburrido y normal, pero la imagen de esa cara, con esos ojos negros, mirándome directamente desde la pantalla, no se me quita de la cabeza. A veces, en la calle, veo a alguien y por un segundo creo que tiene esos ojos. No puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos esa cara aparece. No sé qué fue. No tengo explicación. No hay lógica. Se detuvo igual de abrupto que como empezó. Solo sé que lo viví. Y no tengo ni la menor idea de qué pasó en 1900, el piso 17 de ese corporativo. Todavía me tiemblan las manos al escribir esto. Esa cara, esos ojos, se quedan con uno, ¿verdad? Esa punzada de incertidumbre, de saber que hay cosas que simplemente no tienen explicación.
Es precisamente lo que buscamos aquí. Si estas historias te atrapan, si te gusta esa sensación de que algo se esconde en la oscuridad de lo cotidiano, te invito a unirte a esta comunidad. Tu suscripción es lo que permite que el canal siga creciendo y que yo pueda dedicarme a desenterrar más relatos como este, que te acompañen mucho después de que termine el video. Así, la próxima vez que apagues las luces, sabrás que no estás solo en tu inquietud. Historia 3. Madre mía, de verdad que no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a la cabeza, intentando encontrarle una explicación, y nada. Cero. He pensado en contarlo en otro sitio, pero la verdad es que esto parece el lugar donde la gente viene a desahogarse con cosas raras. Y lo mío es de locos. Necesito soltarlo, o me va a reventar la cabeza. Sigo cagado de miedo, la verdad. Trabajo de operador de cámaras en un complejo industrial enorme aquí en Guadalajara, de esos que son una ciudad pequeña, con naves gigantes, almacenes, patios de carga, un laberinto de cemento y acero. Mi curro es sencillo, monótono la mayoría de las veces. Noches, sobre todo. Estoy en una oficina pequeña, llena de pantallas, viendo lo que pasa en cada rincón del complejo. Paso las horas cambiando de cámara, zoom aquí, zoom allá, asegurándome de que todo esté en orden, que no haya intrusos, fuegos, cosas así. Aburrido, sí, pero tranquilo. O lo era, hasta hace una semana y pico. Era un jueves por la noche, un turno normal, de los de 10 de la noche a 6 de la mañana. Había tomado mi café, revisado las rondas de los guardias, todo en su sitio. Sobre la 1 de la madrugada, estaba yo en lo mío, pasando por Almacén 3. Es un almacén de repuestos, casi siempre cerrado, y ese día, como siempre, estaba con las persianas bajadas a tope y con el candado que yo mismo había visto a primera hora. Pero al pasar la cámara por la zona de carga, veo algo, una sombra. Pensé que era un reflejo, que la lente estaba sucia, no sé, era muy tenue, como si apenas estuviera ahí. Pero luego la vi moverse. No era un animal, no. Los animales no tienen esa forma. Era alta, delgada, se movía despacio, como si estuviera perdida o buscando algo. Y juro que estaba dentro del almacén, dentro, con todo, cerrado a cal y canto. Me quedé helado. Mi primera reacción fue pensar que era un intruso, claro. Algo se me escapaba, quizás una puerta trasera o un agujero en la valla perimetral. Cogí el walkie. «Paco», le digo al guardia de ronda que estaba por esa zona. «Paco, acércate al almacén 3, por favor. Creo que hay alguien dentro». Paco es un tío grande, de unos 50, con más años que yo en seguridad. Se lo tomó con calma, como siempre. «Ahora mismo, jefe», me dijo. Pasaron unos minutos que a mí me parecieron eternos. Fui a la cámara 17, que daba justo a la puerta principal del almacén, y vi a Paco llegar. Encendió su linterna, revisó el candado, lo tironeó. Estaba puesto. Miró por los rendijas, pegó la oreja a la persiana metálica. «Nada. No hay nadie, Mario», me dijo por el walkie. «Las puertas y persianas están cerradas con llave. No hay signos de entrada forzada. Todo normal». Me quedé un poco cortado. «Pero Paco, yo vi algo. Te lo juro. Una sombra moviéndose dentro». Paco se rió un poco. «Será el cansancio, Mario. Llevas muchas horas con las pantallas, duendes de almacén, ya sabes». Me reí con él, pero por dentro tenía un mal rollo. ¿Me lo había imaginado? Era muy vívido. Revisé la grabación de la cámara del almacén 3, la rebobiné, la volví a pasar, y ahí estaba, una mancha oscura, moviéndose en la penumbra. No era un reflejo, era algo, pero lo borré. No sé por qué. El miedo a que me tomaran por loco, quizás, o la vergüenza. «Vale, Paco», le dije. «Perdona. Falsa. Alarma. Debió ser un reflejo». Y corté la comunicación. Decidí dejarlo estar. Me puse una peli en el móvil. Bajé el brillo de las pantallas del monitor un poco, por si acaso. Quería relajarme, pero ya no era lo mismo. Sentía una incomodidad, como si me estuvieran mirando a mí. Una sensación de frío que no era del aire acondicionado. Media hora después, sobre la 1:45, la cámara 22 me avisó de movimiento.
Era del almacén 5, el de herramientas pesadas. Este almacén es aún más grande que el 3, y lo que vi me hizo dar un respingo en la silla. Una de las grandes puertas de carga de esas que se levantan con un motor estaba abierta. Un palmo quizás. Me extrañó muchísimo. Se cierran con una seguridad brutal. Imposible que se abran por sí solas. Volví a coger el walkie, esta vez con el corazón latiéndome a 1000. Paco, almacén 5. La puerta de carga, la grande, está abierta. La mitad inferior de la izquierda. ¿Has pasado por ahí hace poco? Negativo, Mario. Pasé hace 20 minutos y estaba todo cerrado. ¿Abierta? ¿Seguro? Sí, Paco. Un palmo. Estoy viéndola ahora mismo. ¿Puedes ir a echar un vistazo? Paco gruñó algo que no entendí bien, pero se puso en marcha. Yo, mientras tanto, rebobiné la cámara 22. Vi la puerta. Estaba completamente cerrada. Y de repente, con un movimiento lento y sutil, la puerta empezó a subir. Solo un poco, sin ruido, como si alguien la estuviera levantando desde dentro, con una fuerza infernal y sin hacer el mínimo sonido. No había nadie. En el vídeo no había nadie. Simplemente se abrió. Lo juro. Estaba a punto de ponerme a gritar. Llegó Paco. La puerta seguía igual, un palmo abierta. Paco pegó un empujón y la puerta se cerró con un chasquido. Le puso el candado de seguridad por si acaso, aunque ya estaba echado. Esto es muy raro, Mario. No hay nadie. Lo he comprobado. Pero la puerta estaba abierta, sí. ¿Has visto a alguien, Paco? ¿Algún movimiento? Nada. Estaba abierta y ya. Me voy a la garita principal un rato, a tomar un café. Se me está poniendo la noche rara, Mario. Yo no sabía qué decirle. Mis manos me temblaban. Había visto la puerta abrirse sola. A partir de ese momento, ya no podía concentrarme. Miraba pantalla por pantalla, sintiendo la piel de gallina. Cada sombra, cada reflejo me parecía que era lo que había visto antes. Los ruidos normales del complejo, el zumbido de la maquinaria, el viento, se volvieron amenazantes. Estaba hiperventilando en mi silla, y entonces lo vi. Sobre las 3 de la mañana, cámara 11, en una zona de camiones de carga que estaban aparcados para la mañana siguiente. Había uno, un tráiler de los grandes, de caja cerrada, que estaba completamente a oscuras. No tenía luces interiores ni nada, pero al pasar el zoom, vi algo, una silueta. Dentro, ahí, en un camión cerrado con llave, vi una figura. Era humanoide, sí, pero contorsionada de una forma imposible. Torcida, doblada sobre sí misma, las rodillas hacia atrás, la cabeza girada casi 180 grados, como si se hubiera roto el cuello, la espalda arqueada de una manera antinatural. No se movía. Estaba ahí. Era como si se hubiera quedado atascada así, o como si esa fuera su forma normal. Era la cosa más terrorífica que he visto en mi vida. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Me sudaban las manos. El corazón me iba a salir por la boca. Sentía el frío de nuevo, pero esta vez era un frío que me calaba los huesos. Me quedé mirando fijamente, esperando que se moviera, que se explicara, pero nada. Solo esa forma, inmóvil y horrible en la oscuridad del camión. No podía apartar la vista. Intenté llamar a Paco, pero mi mano temblaba tanto que no atinaba a coger el walkie. ¿Qué le iba a decir? Paco, ven a ver el monstruo retorcido dentro de un camión cerrado. Me iba a mandar a la mierda. Mientras intentaba respirar sin saber qué hacer, la figura se desvaneció. Así, sin más, como si la hubieran apagado. Simplemente, dejó de estar ahí. Un segundo estaba. Al siguiente, no. El camión estaba vacío, negro. Creí que me iba a desmayar. Me levanté de la silla, el cuerpo rígido, las piernas como gelatina. Fui al baño, me mojé la cara con agua fría. Quería vomitar. Volví a la silla, intentando convencerme de que era ilusión, fatiga, cualquier cosa. Pasaron otros 15 minutos de pura agonía. Mis ojos, rojos e irritados, pasaban de pantalla a pantalla, buscando lo que no quería encontrar. Y entonces, en la cámara 8, que apunta a un viejo almacén de herramientas que ya casi no se usa, lo vi. Esta vez, no era una sombra,
ni una figura contorsionada. Era un hombre, completamente, de pie, a plena vista. Estaba parado justo en medio del pasillo central del almacén, bajo la luz de un foco que parpadeaba. Llevaba un uniforme. Era antiguo. No era de la empresa actual, ni de ninguna de las que yo conocía. Un mono de trabajo de color caqui, con botones grandes y un cuello levantado, y un gorro tipo boina, también de tela, de los que usaban los obreros de antes. Era un tipo normal, ni muy alto, ni muy bajo, de complexión regular, pero lo más aterrador fue su rostro. Me estaba mirando, no a la cámara, no, me estaba mirando a mí. Sentí una punzada de pánico que me atravesó el pecho. Era como si supiera que yo estaba ahí, viéndole. Sus ojos eran oscuros, sin brillo, pero me taladraban la pantalla. No era una mirada de enfado, ni de tristeza. Era una mirada vacía, muerta. Estaba congelado en mi silla, incapaz de moverme. Mi corazón martilleaba en mis oídos. El aire de la oficina parecía haberse vuelto denso, gélido. Y entonces, mientras sus ojos me seguían, la imagen empezó a distorsionarse, como si la señal de la cámara fallara. El hombre se volvió translúcido. Poco a poco, empezó por los bordes, como si se estuviera disolviendo en el aire. Y luego el centro. En unos segundos, se desvaneció por completo, igual que la cosa del camión. No se movió, no salió por una puerta, simplemente desapareció. La pantalla de la cámara 8 volvió a la normalidad, mostrando el pasillo vacío del almacén, con el foco parpadeando. Me quedé ahí, sudando frío, tiritando, sin saber qué hacer. No llamé a Paco. No podría haberle explicado esto. No podría haberle dicho nada. Cerré los ojos con fuerza, intentando que todo fuera una pesadilla. Los abrí. La pantalla de la cámara 8 seguía igual, vacía. El resto de la noche no recuerdo casi nada. Pasó como en un borrón. Solo sé que no volví a cambiar de cámara. Me quedé sentado, mirando el mismo puñado de pantallas, con la espalda pegada a la silla, rezando para que amaneciera. Sentía cada minuto como una tortura. Cuando por fin llegó el relevo, no pude decir ni mu. Mi compañero me preguntó si estaba bien, que si me veía la cara fatal. Le dije que había pasado mala noche, que no había dormido bien. Me fui a casa, me metí en la cama, y llevo días sin poder dormir más de un par de horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos vacíos mirándome. No tengo ni idea de qué fue. Sigo sin tenerla. No he vuelto a ver nada, y no quiero volver. Creo que voy a pedir el cambio de turno a diurno. No puedo seguir así. Cada vez que pienso en ello, me entra un escalofrío que me sube por la espalda. No le he contado esto a nadie. ¿Quién me iba a creer? Supongo que ahora, por lo menos, ya lo he soltado. Y tengo mucho, mucho miedo. Historia 4. Uf, necesito sacarme esto de encima. Han pasado ya unos días. Y aunque intento hacer como si nada, la verdad es que no he pegado ojo. Y es que no sé ni por dónde empezar. El corazón se me acelera con solo recordarlo. Estoy seguro de que lo que viví esa noche, en el zoológico, no tiene ninguna explicación lógica. Me ha quedado esa sensación, ¿sabes? Esa de que algo no encaja, de que hay cosas fuera de nuestro entendimiento. Y carajo, me tocó vivirlas de primera mano. Trabajo de velador en el zoológico de Chapultepec. Llevo ya casi 5 años en esto, así que conozco el lugar como la palma de mi mano. Conozco los ruidos de cada animal, cuando están inquietos, cuando duermen, hasta el pitido de las alarmas viejas que de vez en cuando se activan solas. Es un trabajo tranquilo, solitario, y al principio me gustaba. La noche tiene una paz diferente en un lugar así, con los animales dormidos y los árboles grandes que tapan las luces de la ciudad. Mi rutina es siempre la misma: checar las puertas, hacer rondines, verificar que no haya nada fuera de lugar. Las primeras horas, digamos de las 10 de la noche a la 1 de la mañana, son las más activas. Recorro las jaulas principales, las que están operando con los animales normales: el león, los monos, las jirafas, todo en orden. Escucho los búhos, a veces un rugido lejano del tigre que está un poco más allá. Eso me da tranquilidad, ¿sabes? Son ruidos que conozco.
Pero el zoológico es enorme y tiene una parte antigua, un área que ya no se usa, jaulas viejísimas de piedra y metal oxidado, medio cubiertas por la vegetación. Es un sector que da directo a la barranca, húmedo, oscuro, y siempre huele a viejo, a moho y a tierra mojada. Esa zona está supuestamente cerrada, las rejas soldadas, las puertas con candados oxidados. En mis rondines solo me acerco para checar que la reja perimetral esté intacta, que nadie se haya metido. Nunca hay nada ahí, solo el silencio y el recuerdo de lo que alguna vez fue, o eso creía yo. La noche del jueves empezó como cualquier otra. Llegué a las 10, tomé mi café, di mis primeras vueltas, todo bien. El aire estaba un poco fresco, pero nada fuera de lo normal. Para las 2 de la mañana, ya había terminado la parte de los animales grandes y me tocaba la zona de las jaulas más pequeñas, y luego la parte vieja. Fue ahí, justo cuando pasaba por el camino de tierra que lleva a esa sección abandonada, cuando lo escuché por primera vez. No era un animal conocido, y no era el viento, era como un rasguño largo y pesado contra metal, como si algo grande, muy grande, estuviera intentando, no sé, salir de una jaula. Me detuve en seco. Apagué mi linterna por un momento para agudizar el oído. La oscuridad se hizo densa, solo el sonido de mi propia respiración. Y luego, otra vez, rask, más cerca de lo que me gustaría. Pensé, son ratas, Juan, ratas grandes. Eso me dije a mí mismo. Quise convencerme, pero el sonido era demasiado fuerte para una rata, demasiado mecánico, casi, como si viniera de una puerta de metal. Encendí la linterna y alumbré hacia la dirección de las jaulas viejas. La luz apenas penetraba la maleza. Los pelos de la nuca se me erizaron. Decidí seguir mi camino. No era mi zona. No tenía por qué meterme ahí si no había una emergencia. Pero el sonido se repitió, varias veces. Rask, rask. Y esta vez, lo escuché acompañado de un gruñido bajo. No era el gruñido de un león ni el de un jaguar. Era algo más gutural, más profundo, como si el animal que lo emitía estuviera sufriendo, o muy, muy enojado. Mi curiosidad, o mi estupidez, me jaló. Me acerqué con la linterna, paso a paso. La voz, en mi cabeza me decía que me diera la vuelta, pero otra parte de mí, esa que ha visto miles de películas de terror y siempre grita, «No vayas ahí», me estaba empujando. Mientras más me acercaba, el aire se sentía más pesado, más frío. Un olor que no reconocí se hizo presente. No era el olor a animal de zoológico, ese que es una mezcla de heces y paja. Esto era más dulzón y metálico, como si algo se estuviera descomponiendo, pero también con un trasfondo ferroso. Sangre, pero no sangre fresca, sangre vieja. Llegué a la entrada de esa sección. Las rejas estaban como siempre, soldadas, pero al alumbrar adentro, vi algo que me heló la sangre. Una de las jaulas, de esas gigantonas, de las que tienen barrotes gruesos y una puerta corredera de metal, estaba abierta. No solo abierta, rebanada, como si algo la hubiera forzado desde adentro, doblando el metal como papel. Me quedé paralizado, con la linterna temblándome en la mano. ¿Cómo era posible? Esas puertas ni siquiera se movían con un camión. Y ahí estaba, un hueco irregular, como una boca dentada. El olor se hizo más fuerte. Al alumbrar el suelo de la jaula, vi las marcas, un rastro oscuro y viscoso, casi seco, que se arrastraba desde el interior hacia afuera, como si algo hubiera estado sangrando profusamente y luego se hubiera arrastrado fuera de la jaula. Era el color de la sangre seca, esa especie de marrón rojizo oscuro, que sabes que no es tierra ni óxido. Era sangre, lo juro, y no de un animal pequeño. Las manchas eran amplias, como si una criatura pesada se hubiera restregado al pasar. De repente, un ruido detrás de mí, un chirrido metálico, como si una cadena se arrastrara por el piso. Me giré tan rápido que casi me caigo. La luz de mi linterna bailó en la oscuridad. Nada, solo sombras. Pero el sonido no había sido mi imaginación. Había escuchado el arrastrar.
Me di la vuelta de nuevo hacia la jaula abierta. Sentí que algo me observaba desde el interior. No vi nada, pero la sensación era palpable. El aire se sentía denso, como si una presencia pesada llenara el espacio. Un escalofrío me recorrió la espalda hasta los pies. Quise gritar, pero la garganta se me había cerrado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Mis manos temblaban incontrolablemente. La adrenalina me golpeó con fuerza. Ya no eran ratas, ya no era el viento. Había algo ahí, algo que no debería estar. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de alumbrar la jaula abierta. El gruñido volvió, esta vez más cercano, como un ronroneo profundo, lleno de rabia contenida. Vino del interior de la jaula abierta, y luego, muy suave, un clic, como de una garra metálica golpeando la piedra. Juro que vi una sombra moverse en el fondo, una forma grande, encorvada, que desapareció en la oscuridad más profunda antes de que mi linterna pudiera enfocarla. Fue suficiente. Di media vuelta y eché a correr como nunca en mi vida. Mi respiración se volvió errática. El aire helado me quemaba los pulmones. No miré atrás. Solo quería salir de ahí, lejos de esa sección. Corrí por los caminos, ignorando las jaulas de los animales. El miedo me impulsaba. Llegué a la caseta principal, me encerré y me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Cuando mi supervisor, el señor Ernesto, llegó para el cambio de guardia, le conté lo que vi, lo de la jaula abierta y la sangre, lo de los ruidos. Él me miró, con esa expresión suya de «lo he visto todo», y se quedó en silencio un rato. Luego, se pasó la mano por la barba canosa. «Mira, Juan», me dijo con la voz más seria de lo normal. «Hace muchos años, antes de que tú llegaras, el zoológico tuvo problemas. Trajeron animales exóticos, de esos que no tienen papeles, que no están registrados, cosas raras, de contrabando. Los tuvieron en esas jaulas viejas esperando a ver qué hacían con ellos». Hizo una pausa, como pensando si seguir. La mayoría se murieron ahí, por enfermedades, por el estrés del viaje. Fueron tiempos muy complicados. Lo miré esperando que continuara. Mis ojos le pedían una explicación. Él soltó un suspiro pesado y terminó con una frase que todavía me resuena en la cabeza. La cosa es que siempre nos preguntamos si realmente se fueron todos. Y ya, eso fue todo. No dijo más. Se levantó, fue a tomar su café como si nada. Yo me quedé ahí, con el estómago revuelto. No volvió a tocar el tema, y yo tampoco me atreví. No he regresado a esa parte del zoológico desde entonces. Pido que me cambien la ruta, pongo excusas. No puedo ni acercarme. Dejé el trabajo esa misma semana. No pude más. Esa sensación de que algo quedó ahí, que no se fue, que no está muerto del todo, me consume. Ese sonido, esa sombra, esa jaula abierta. No sé qué era, pero sé que era real. Y que estuvo ahí, respirando, arrastrándose, en ese zoológico, en la oscuridad, esperando. Y no se me quita, no se me quita. Esa sensación de que algo, o alguien, todavía respira en las sombras. Y esa jaula, abierta, son los ecos que nos persiguen, ¿verdad? Si el misterio, si esa inquietante sombra de lo desconocido también les llama, o si simplemente quieren seguir explorando conmigo estos rincones oscuros de la realidad y la imaginación, no olviden que la mejor forma de que esto siga adelante es con su suscripción. Es el apoyo de ustedes el que me permite seguir buscando estas historias, desenterrando estos susurros que se niegan a morir. Nos ayuda a mantener la luz encendida, o a veces, a 1100, adentrarnos más en la oscuridad, juntos. Historia 5. Uf, mira, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, sin pegar ojo. Mi mujer cree que me estoy volviendo loco. Mis compañeros se ríen y me dicen que deje de inventar historias. Pero lo que pasó esa noche, juro por lo que más quiero que fue real. Y necesito contárselo a alguien que, no sé, quizás entienda. Por eso estoy aquí, en este foro de cosas raras. Trabajo de vigilante nocturno en el depósito de autobuses. Es un curro de lo más aburrido, la verdad. Miles de metros cuadrados de asfalto, naves enormes,
y cientos de autobuses aparcados uno al lado del otro. Por la noche, es un silencio que te taladra los oídos, solo roto por el viento colándose entre las estructuras metálicas o el goteo de alguna tubería. Mi rutina es siempre la misma: dar vueltas, revisar que las puertas estén bien cerradas, que no haya nadie colándose, comprobar los depósitos de combustible. Un coñazo, vaya. Esa noche, la del martes pasado, empezó igual que todas. Frío que pelaba. Una de esas noches de invierno en las que la niebla se te pega a la piel. Llevaba mi termo de café hirviendo y el móvil con unos auriculares para escuchar algún podcast y no dormirme. Hice la primera ronda. Todo normal. A la segunda, sobre las 2 de la madrugada, fue cuando empezó todo. Estaba pasando por el sector E, que es donde guardamos los autobuses más viejos, o los que están a la espera de reparación. Es una zona un poco lúgubre, con menos iluminación. De repente, lo vi. Una luz amarilla, mortecina, que venía del fondo. Era el interior de un autobús. ¿Pero qué autobús? Se suponía que esa noche no había nadie trabajando en reparaciones, y todos los autobuses ya estaban apagados y aparcados desde hacía horas. Me acerqué despacio, con la linterna en la mano, y ahí estaba, un autobús antiguo, de esos de hace años, con el frontal cuadrado y la chapa un poco oxidada. Se veía descolorido, como si llevara mucho tiempo a la intemperie. Lo más raro es que el motor estaba encendido. Se oía el bramido grave, un ronroneo que vibraba en el suelo bajo mis pies, y las luces interiores estaban encendidas. Una luz cálida, casi anaranjada, que salía por las ventanas. Me quedé parado un momento intentando darle una explicación lógica. Quizás un fallo eléctrico, que se encendieron las luces solas. Pero el motor, eso no tenía sentido. Nadie deja un autobús con el motor encendido en mitad de la noche, menos aún uno tan viejo. Me fijé en el número. Estaba en la parte delantera un poco borroso, pero se leía claro. 173. Saqué mi PDA, la que usamos para registrar todo. Miré el listado de autobuses activos, los que estaban en el depósito, los que estaban en reparación, y nada. El número 173 no aparecía por ningún lado, ni como de baja, ni como en servicio, ni de repuesto. Era como si ese autobús no existiera, o al menos, no para el registro oficial. El corazón se me empezó a acelerar, no de miedo aún, más bien de confusión, de extrañeza. ¿De dónde había salido eso? Me acerqué un poco más con cautela. La niebla se movía en remolinos alrededor de sus ruedas, como si la respiración del motor la empujara. La puerta de pasajeros estaba cerrada. Di la vuelta al autobús, mirando si veía a alguien dentro, o alguna señal de que se hubiera colado alguien. Nada. Las ventanas estaban empañadas por dentro. Supongo que por el calor del motor, o la diferencia de temperatura. No se veía nada claro. Fue entonces cuando noté el movimiento. Muy sutil al principio, un pequeño bamboleo. Pensé que era el viento, o quizás yo, que con los nervios empezaba a temblar. Pero no, el autobús se movió. Recorrió unos pocos centímetros hacia adelante, sin que nadie lo condujera. Luego se detuvo, y el motor que ya estaba encendido pareció subir de revoluciones un poco. Un brum más fuerte, más grave. Ahí sí que se me heló la sangre. Intenté convencerme de que el freno de mano se había soltado, que la pendiente mínima, del terreno, pero no había pendiente. Era una explanada plana, y no era el viento. Esto era otra cosa. Tragué saliva. Tenía que ir a revisar. Era mi trabajo, ¿no? No podía dejar un autobús fantasma con el motor encendido en mitad del depósito. Me acerqué de nuevo a la puerta delantera. Estaba entreabierta, apenas unos milímetros. La empujé con la punta del pie, despacio. Se abrió con un chirrido metálico, estirando los resortes con un lamento. Un vaho caliente y con un olor extraño, como a humedad y a algo dulce y rancio, me golpeó la cara. Di un paso al interior y me quedé clavado. El autobús estaba vacío, completamente, pero al mismo tiempo daba la sensación de que acababa de estar lleno. Había cosas personales. En los asientos había un montón de objetos abandonados. Un libro de bolsillo abierto boca abajo en una página a medio leer.
un paraguas plegado tirado en el pasillo, una bolsa de patatas fritas medio vacía, con algunas rotas esparcidas por el suelo. En un asiento, una bufanda de lana de colores. En otro, un dibujo de un niño, de esos con figuras de palitos y un sol gigante y amarillo. Y lo más raro, en el asiento del conductor estaba su gorra de uniforme y una sudadera gris, como si se la acabara de quitar. Era como si toda la gente se hubiera levantado de golpe y hubiera salido corriendo. Me quedé allí, de pie, intentando asimilarlo. ¿De verdad habían salido todos? ¿Por qué? ¿Y a dónde? Me giré para salir y... La puerta se cerró. De golpe, con un golpe seco que resonó por todo el autobús vacío. Salté hacia ella, intentando abrirla. El botón de apertura manual no funcionaba. Tiré de la manija de emergencia. Nada. Estaba atascada. La empujé con todas mis fuerzas, grité, golpeé el cristal. El pánico empezó a crecer en mi pecho como una bola de alfileres. El motor volvió a subir de revoluciones. El autobús vibró con fuerza. Y entonces, muy despacio, empezó a moverse. No era un movimiento incontrolado. Era un movimiento intencionado. Daba marcha atrás, saliendo del sector E. Yo estaba pegado a la puerta, intentando ver a través de la ventanilla delantera, pero el cristal estaba demasiado empañado. Solo veía luces borrosas. El interior estaba caliente, sofocante, y el olor ese, el dulce y rancio, se hizo más fuerte. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se me saldría del pecho. Sudaba frío. Miré al tablero de control. Estaba encendido. Y ahí, en la pequeña pantalla digital donde normalmente aparece el destino o el número de ruta, había un mensaje. Unas letras verdes parpadeantes, clarísimas. Ruta incompleta. Solo eso. Ruta incompleta. El autobús giró a la derecha, con un chirrido de neumáticos y un bamboleo que casi me hace caer. Estábamos yendo hacia la salida principal del depósito. Estaba intentando salir, solo. ¿Para ir a dónde? ¿A completar qué ruta? Empecé a gritar, no sé a quién, a nadie. Golpeaba los asientos, golpeaba las ventanas. Mi respiración se cortaba. Quería salir de allí, como fuera. Me imaginaba el autobús saliendo a la carretera, solo, conmigo dentro, sin que nadie lo condujera. Era absurdo, imposible, una pesadilla, pero estaba pasando. El autobús avanzó unos 50 metros más, en línea recta, hacia el portón de salida. Yo seguía aporreando la puerta. Las lágrimas ya me escocían en los ojos. La sensación de claustrofobia era horrible. Me sentía atrapado en una caja de metal con vida propia. De repente, se detuvo. Fue un frenazo suave, pero definitivo. El motor se apagó. Las luces interiores se fueron atenuando, hasta quedar en una oscuridad casi total. El silencio volvió, roto solo por mi respiración entrecortada y el latido desbocado de mi propio corazón. Y la puerta se abrió, con el mismo chirrido que al principio, como si nada. No me lo pensé 2 veces. Salí corriendo. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, hasta llegar a la cabina del vigilante. Estaba temblando incontrolablemente. La piel de gallina me cubría entero. Me senté en el suelo, intentando recuperar el aliento. Esperé un rato, no sé cuánto, con el móvil en la mano, a punto de llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que un autobús fantasma me había secuestrado por unos minutos? Cuando pude calmarme un poco, con las piernas aún flojas, volví. Tenía que volver. Tenía que comprobarlo. El sector E estaba tal cual. El mismo silencio, la misma niebla. Y el autobús, el 173, estaba allí, en el mismo sitio donde lo encontré al principio. Apagado, frío, oscuro, la puerta cerrada. Me acerqué con un nudo en el estómago. Miré por las ventanas. No se veía nada. No había luces. No se oía el motor. Me atreví a abrir la puerta. Entré. Todo estaba igual. Vacío. Pero esta vez todo estaba limpio. No había libro, ni paraguas, ni bolsa de patatas, ni bufanda, ni el dibujo del niño, ni la gorra, ni la sudadera del conductor. Desaparecido. Todo. Era solo un autobús viejo y abandonado. Salí de allí lo más rápido que pude. Hice el resto de la noche con
la linterna pegada a la mano, mirando por encima del hombro a cada segundo. No le conté nada a nadie en el trabajo. Me tomaron por loco, ¿sabes? Pero fue real, lo juro. Y desde esa noche, cada vez que hago la ronda por el sector E, miro de reojo. Y cada vez que veo un autobús viejo, o me encuentro con algo que no debería estar donde está, se me revuelve el estómago. Esa sensación de que algo o alguien estaba jugando conmigo, o de que estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en una ruta que no era mía. Todavía siento el frío en los huesos y el olor ese, dulce y rancio, cada vez que pienso en ello. No sé qué fue, no sé de dónde vino ese autobús, o a dónde iba. Solo sé que ruta incompleta me persigue en los sueños, y que hay cosas que, por más que intentes explicarlas, simplemente no tienen explicación. Solo te dejan el miedo. Un miedo que no se va. Historia 6. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días dándole vueltas a si contarlo o no, pero ya no aguanto. Necesito soltarlo, a ver si alguien me entiende o al menos no me toma por loco. Lo que me pasó no tiene explicación. Y no es una historia de esas que te cuentan en los campamentos. Esto fue real, y me dejó marcado para siempre. Trabajaba de cuidador nocturno en un parque aquí en Puebla. Ya saben, el típico parque grande, con sus áreas verdes, su zona de juegos para niños, una pista para correr y un lago artificial medio decente al fondo. Un trabajo tranquilo, la verdad. Mis turnos eran de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi chamba era dar rondas, checar que todo estuviera en orden, que nadie se metiera a hacer desmadre, cerrar bien las puertas, prender y apagar las luces a su hora. Rutina pura. Y me gustaba, la neta. El silencio de la noche, el aire fresco. Hasta te sientes dueño del lugar por unas horas. Esto empezó hace como un mes y medio. Una noche, haciendo mi ronda por la zona de juegos, vi algo raro. En una de las bancas, justo al lado de la resbaladilla, había una muñeca. Una muñequita de trapo, de esas viejitas con el pelo desgreñado. Pensé, se le olvidó a algún niño en la tarde. La recogí y la dejé encima de un bote de basura, pensando que a la mañana siguiente la recogería el personal de limpieza, o la verían los papás si regresaban. No le di importancia, me pasó 1000 veces. La siguiente semana, en otra noche, me tocó ver un carrito de plástico rojo, de esos de bomberos, tirado justo en medio del camino principal, donde ya había pasado yo hace una hora. Me quedé viendo un rato y pensé, qué raro, no estaba aquí. Lo pateé suavemente hacia un lado para que no estorbara. Ya me empezó a dar un poquito de cosa, porque ¿cómo apareció ahí si ya había pasado? Pero bueno, me dije que a lo mejor no lo había visto bien. Pero la cosa no paró. Empezaron a aparecer más. Un peluche de oso en la parte de arriba de los columpios, una canica gigante al lado del bebedero, un dinosaurio de plástico verde asomándose por detrás de un arbusto. Cada noche o cada 2 noches algo nuevo, y siempre en lugares donde yo estaba seguro 100% que no había nada antes. Eran juguetes limpios, a veces hasta se veían nuevos, no como si llevaran días tirados. No estaban sucios, ni mojados, ni rotos. Siempre eran cosas pequeñas, infantiles, pero empezaron a acumularse. Yo trataba de buscarle una explicación lógica, ¿saben? Que si los niños los aventaban por encima de la barda y caían en el parque, que si alguien se los olvidaba y luego se movían con el viento. Pero no, la barda es alta, y los juguetes aparecían en lugares protegidos del viento. Además, ¿quién dejaría tantos juguetes ahí? La verdad, ya me sentía un poco paranoico. Empecé a revisar las cosas 2 veces, a usar mi linterna con más detalle, a sentir que me observaban. De repente me sentía solo en ese parque, pero a la vez, no tan solo. Se me ponían los pelos de punta, hasta que llegó la noche, una noche de lluvia, de esas que no paran. Era un martes o miércoles, no recuerdo bien. Llovía a cántaros desde la tarde y la temperatura bajó un montón. El parque estaba desolado. El sonido de la lluvia contra los árboles y el pavimento era lo único que se escuchaba, aparte de mis pasos. El aire se sentía pesado, húmedo, y un frío que se te metía hasta los huesos. Empecé mi ronda a las 10, como siempre. Las luces del parque, casi siempre tenues,
Brillaban menos con la cortina de agua. La visibilidad era pésima. Me puse mi impermeable, mi gorra, y me armé de valor. Recorrí la parte de la entrada, las canchas de fútbol, todo normal. Cuando llegué a la zona de juegos, me detuve un segundo. Los columpios se movían un poco con el viento, la resbaladilla brillaba con el agua, y ahí, justo en la boca de la resbaladilla, estaba otra muñeca, la misma de la primera vez, o una muy parecida. Era de trapo, viejita. Juraría que no estaba ahí hace una hora cuando pasé para ir al otro lado del parque. Sentí un escalofrío que no era del frío. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya no eran 2 o 3 incidentes, era algo que estaba sucediendo constantemente. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Me dije que era la lluvia, la noche, la soledad. Seguí mi camino, iluminando cada rincón con mi linterna, casi apuntando como si esperara ver algo. Me sentía observado, la piel me picaba. Llegué a la parte del lago. Siempre me gustaba este lugar, era tranquilo, pero esa noche, con la lluvia, se veía oscuro, turbio, y esa neblina que se formaba sobre el agua le daba un toque siniestro. Estaba yo junto a la orilla, iluminando el agua para ver si no había nadie por ahí, cuando de reojo vi algo pequeño, blanco o muy claro, moviéndose rápidamente entre los árboles, como corriendo. Era una figura baja, borrosa por la lluvia. Fue un instante. Parpadeé y ya no estaba. Mi linterna tembló en mi mano. Sentí un miedo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué fue eso? ¿Un animal? ¿Un reflejo de la luz en la lluvia? Me convencí de que sí. Era un reflejo. La mente te juega malas pasadas cuando estás solo. Seguí caminando, pero ya no era lo mismo. Cada sonido de una gota grande cayendo de un árbol, cada silbido del viento, me hacía tensar. Escuchaba voces, risitas lejanas que se perdían con la lluvia. Sabía que no eran reales, pero me estaban volviendo loco. Volví a la zona de juegos para checar el candado. No sé por qué. Solo quería moverme y confirmar que no había nada más. Mientras me acercaba, volví a verla. Esta vez más clara. Fue un segundo, pero lo vi. Una figura pequeña, vestida de blanco o un color muy claro corriendo. Era una niña, la silueta inconfundible de una niña pequeña. No pude verle la cara, pero su pelo era largo, oscuro. Estaba cerca del lago, justo donde la orilla. Corrió directamente hacia el agua, y entonces desapareció, sin salpicar, sin hundirse, simplemente se desvaneció en el aire, justo antes de tocar la superficie del lago. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Literalmente, me quedé inmóvil, con la linterna apuntando al lugar donde la había visto. La lluvia me golpeaba la cara, pero no sentía el frío, solo el sudor helado bajando por mi espalda. Mis piernas temblaban, no podía respirar bien. Mis ojos estaban bien abiertos, buscando algo, cualquier cosa que me explicara lo que acababa de ver. Nada, solo la oscuridad del lago y el sonido incesante de la lluvia. Mi cerebro colapsó. No era normal. Nada de esto era normal. La muñeca, los juguetes, y ahora, esa niña. Tenía que salir de ahí. Quise correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, y algo me empujó a mirar la zona de juegos, una última vez, antes de salir huyendo de ese lugar para siempre. Cuando mi linterna apuntó hacia los columpios, la resbaladilla, el arenero, se me fue el aire. Lo que vi no lo voy a poder borrar de mi cabeza jamás. Toda la zona de juegos, toda, estaba cubierta de juguetes. No eran unos cuantos, eran cientos. Muñecas, carritos, peluches, bloques, pelotas. Estaban por todos lados, amontonados en los columpios, llenando el arenero, cubriendo la resbaladilla. Parecía que una juguetería entera había volcado ahí, y todos estaban limpios, intactos, algunos brillando como nuevos bajo la lluvia. Era imposible que alguien los hubiera puesto ahí en ese momento, o en horas. Era una cantidad absurda de juguetes, y en el asiento del columpio principal, el que se veía más nuevo, había una nota, una hoja de papel mojada, pero la tinta se veía clara, como escrita con prisa, con letra de niño o tal vez de alguien que no escribe mucho.
Decía solo una frase. Gracias por cuidarlos, ahora pueden descansar. No me lo pensé 2 veces. Solté la linterna. Solté todo lo que traía en las manos. Sentí un miedo que nunca había imaginado. Un miedo puro, visceral. No corrí, volé. Abrí la reja principal con la llave temblorosa. La dejé abierta y salí de ese parque sin mirar atrás. No me importó la lluvia, ni el frío, ni lo que dejaba. Solo quería estar lejos. De ahí, desde esa noche no he vuelto. Renuncié por teléfono a la mañana siguiente. No di explicaciones. Dije que era una emergencia familiar. No me atrevería a regresar ni de día. La imagen de esa niña desvaneciéndose en el agua y la nota con esos miles de juguetes me persigue. No sé qué fue, no tengo idea. ¿Eran fantasmas de niños? ¿Un ente? ¿Una broma? No lo sé. Y no quiero saberlo. Solo sé que algo inexplicable sucedió en ese parque. Y que ahora, cada vez que veo un juguete de niño tirado en la calle, se me hiela la sangre. No puedo dejar de pensar en esa nota. ¿Quiénes eran los que descansaron? ¿Y de qué los cuidé yo? No me pregunten más. Solo quería contarlo. No lo he dicho a nadie más. Todavía me siento vigilado. Y a veces, cuando estoy solo en mi casa, creo escuchar risitas muy, muy leves, a lo lejos, como si el viento las trajera de algún lugar. Pero sé que es solo mi mente, o eso quiero creer, y con esa última sombra desvaneciéndose, volvemos a nuestra realidad. Ahora, gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han provocado un escalofrío, si te han hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu habitación, entonces nuestro trabajo aquí está hecho, para no perderte ninguna de las experiencias que compartimos y ayudarnos a seguir trayendo más relatos desde las sombras. Asegúrate de estar suscrito. Tu apoyo es fundamental. Hasta la próxima noche, si es que te atreves a volver.